Un nuevo video relacionado con la asignatura Sistemas de Inversión Pública de la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público, en el cual vamos a abordar ya de lleno lo que es la evaluación socioeconómica de proyectos. Mi nombre es Claudia Nerina Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando uno hace evaluación socioeconómica de proyectos, es muy importante tratar de evitar duplicaciones. Por lo tanto, una buena conducta es la de clasificar los efectos para no cometer errores. Para clasificar los efectos de un proyecto, vamos a suponer un proyecto que produce bienes X y que utiliza para hacerlo insumos Y. Los primeros efectos que se observan son los denominados efectos directos. Y estos a su vez se clasifican en beneficios directos que se van a observar en el mercado de los bienes producidos por el proyecto, en este caso los bienes X, y los costos directos que se van a observar en los mercados de los insumos utilizados para producir el bien X. En este caso, los insumos Y. Si uno piensa en que X es papel y que Y es la celulosa para producirla, los beneficios se observan en el mercado del papel y los costos en el mercado de la celulosa. Pero adicional a estos efectos directos, hay que tener en cuenta otros efectos que no se tienen en consideración en la evaluación privada de proyectos. Y estos son los llamados efectos indirectos, las externalidades ocasionadas por el proyecto y los efectos intangibles. Más adelante los vamos a definir y abordar en detalle. Vamos ahora a concentrarnos en los efectos directos. Recuerden que dentro de los efectos directos teníamos beneficios y costos. Por el momento nos vamos a concentrar en los beneficios. Un proyecto produce o genera bienes en forma directa. Por ejemplo, el proyecto de la papelera genera papel. El beneficio directo viene dado por el valor que la sociedad le asigna a esa producción, a ese papel que el proyecto genera. Beneficio directo, entonces, se calcula multiplicando la cantidad de papel por unidad de tiempo que genera el proyecto por el precio del papel. Pero ese precio no es un precio cualquiera, sino un precio que vamos a ver más adelante cómo se determina, que es el precio social del papel. El precio social del bien, o en este caso del papel, es el valor que la sociedad le asigna a cada unidad del papel. Beneficio directo, entonces, resulta de multiplicar la cantidad de papel producida por el proyecto por unidad de tiempo por el precio social del papel. Y se dice que este beneficio directo no es otra cosa que el verdadero valor que tiene para la sociedad el hecho de obtener o de recibir las cantidades producidas o generadas por el proyecto en cuestión. En la otra vereda están los costos directos, ya que para producir papel el proyecto utiliza insumos o factores productivos en forma directa, por eso son beneficios y costos directos. El costo directo en este caso también se denomina costo social de los insumos y se obtiene multiplicando la cantidad de insumos que el proyecto utiliza por unidad de tiempo por el precio social de ese insumo. El costo social o costo directo de los insumos
no es otra cosa que el verdadero valor que tiene para la sociedad o para el país las cantidades de insumo que el proyecto utiliza para lograr los bienes que genera. A los efectos directos hay que sumarle los efectos indirectos. Estos efectos indirectos serían los efectos asociados a las réplicas que produce el proyecto y se observan en los mercados de los bienes sustitutos y complementarios de los que el proyecto produce o genera y de los que el proyecto utiliza para generar los bienes que son su objeto principal. En este sentido, para ver claramente este efecto indirecto, uno puede pensar en un proyecto de mejora de un camino. Cuando un proyecto consiste en mejorar un camino, existen efectos directos que son los que obtienen los que transitan por ese camino. Pero también hay que estudiar los efectos que ese proyecto tiene sobre los caminos complementarios y sustitutos. Lo mismo ocurre en un proyecto de construcción de una línea férrea, donde hay que considerar, por ejemplo, los efectos que este proyecto tiene en el transporte de carga. Para clarificar el tema de los efectos indirectos, pensemos en un proyecto de mejora de la superficie de una avenida. Los usuarios de la avenida mejorada son los que obtienen los beneficios directos, porque en efecto, cuando se mejora una avenida, disminuye el costo de transitar por ella. Se usa menos tiempo, se usa menos combustible, se desgastan menos los neumáticos, etc. Pero al disminuir el costo de transitar por una avenida, puede esperarse dos efectos: que disminuya la demanda de tránsito en las avenidas alternativas o sustitutas y que aumente la demanda de tránsito en las avenidas complementarias. Estos dos hechos tienen efectos que tienen que tenerse en cuenta cuando la evaluación se hace desde el punto de vista de la comunidad en su conjunto. A priori, no se sabe el signo que tienen los efectos indirectos. Algunos representarán una ganancia para la comunidad, es decir, serán efectos indirectos positivos. Otros representarán pérdidas para la comunidad, es decir, serán efectos indirectos negativos. Lo que interesa es considerar el neto de los efectos indirectos más importantes, y estos deben sumarse a los efectos directos para hacer el análisis del proyecto globalmente considerado. Adicional a los efectos directos e indirectos, están las externalidades ocasionadas por un proyecto. Un proyecto puede tener efectos sobre el medio ambiente, por ejemplo, contaminándolo. Y esto hay que tenerlo en consideración cuando uno va a hacer la evaluación socioeconómica del mismo. Por ejemplo, un proyecto de mejora de una avenida puede generar contaminación atmosférica por el tránsito generado no solo en la avenida mejorada, sino también en las sustitutas y complementarias a la misma. Cuando uno construye un oleoducto, es necesario tener en consideración la posibilidad de pérdidas. En un proyecto de construcción y operación de una presa en una zona montañosa, cuyo objetivo es generar energía hidroeléctrica y mejorar la eficiencia del riego en la zona agrícola que utiliza ese agua, suele aparecer como externalidad el denominado problema de las aguas claras. Para ser utilizada por los agricultores, el agua del río se distribuye a través de canales. El agua que corre por un río de montaña suele ser turbia, debido a que contiene partículas en suspensión.
Sin embargo, cuando el agua queda embalsada en la presa, se transforma en clara, debido a que esas partículas se depositan en el fondo. Esto hace que cuando ese agua sea erogada desde la presa, se filtre con mayor facilidad por los canales de riego que no se encuentran impermeabilizados, con lo cual se pierde una parte adicional del agua disponible para la producción agrícola. En otras palabras, normalmente se filtra una parte del agua, mientras que cuando las aguas son claras, la filtración es mayor. Si no se hace nada por evitar esta pérdida, se observa la disminución del beneficio neto social de la zona agrícola afectada. Algunas de estas externalidades representarán ganancias para la comunidad, son externalidades positivas. Otras representarán pérdidas, son externalidades negativas. Y así como en el caso de los efectos indirectos, lo que interesa es conocer el neto. Y este efecto neto hay que sumarlo a los efectos de determinar la bondad del proyecto desde la óptica de la comunidad en su conjunto. Finalmente, existen algunos efectos que son de difícil valoración en términos monetarios, y estos efectos son los denominados intangibles. Por ejemplo, un proyecto puede afectar la seguridad nacional, modificar el clima de una región, influir en la afirmación de soberanía nacional, afectar la calidad de vida de una determinada población, modificar la distribución personal del ingreso. Estos efectos, por definición, no serán valorizables en términos de dinero, pero sí deberán ser considerados en la decisión final. En definitiva, cuando uno hace evaluación socioeconómica de proyectos, es necesario tener en cuenta que los beneficios y costos del proyecto son los relevantes para todos los miembros de la comunidad, y hay que calcular el valor presente o el valor actual de los beneficios netos sociales teniendo en cuenta una tasa de descuento que es una tasa particular, que es la tasa de descuento social. En el cálculo de este BAN social, recuerden que habíamos usado el asterisco para indicar que era un valor actual neto social, es necesario contemplar tanto los beneficios directos como los costos directos, los beneficios netos de los efectos indirectos y los beneficios netos correspondientes a las externalidades. De esta forma, si se tienen en cuenta todos estos efectos, el BAN social es una aproximación del cambio en el bienestar de la comunidad. Y si este BAN social es positivo, entonces el proyecto socialmente es conveniente. Por último, como hacemos siempre, está la bibliografía que les ayuda a completar esta información que se les ha dado en el video. Y les recomiendo en forma particular ir profundizando el análisis en el libro de evaluación socioeconómica de proyectos de Coloma Ferrá, que en su segunda edición aborda esta temática.